¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy, para todos los que estéis lesionados de ligamento cruzado anterior o menisco, sea que hayáis pasado alguna vez por quirófano, a lo mejor vais a pasar por cirugía en breve o más adelante, o no habéis pasado por cirugía y tampoco lo vais a hacer, sea cual sea el punto en el que estéis, 100% que si os quedáis hasta el final os va a servir seguro. Ya sabéis, los que me conocéis desde hace tiempo y me seguís, que siempre promuevo que esta lesión se vea con perspectiva, se tenga en cuenta el sistema nervioso, el enfoque biopsicosocial y demás, que no solo es la rodilla. Y hoy vamos a ver exactamente alteraciones biomecánicas que puede ser que tengas tú que estás viendo esto, o puede ser que no, pero que seguro que te va a servir para aprender a identificarlas, saber cómo realmente afectan este tipo de alteraciones al proceso, cómo pueden generar estancamiento, cómo salir de ahí, y casos reales también de personas que trabajan y han trabajado conmigo que han tenido este tipo de alteraciones, que gracias a ponerle el foco en ellas, no solo en las rodillas, sino atacar directamente este tipo de alteraciones, han mejorado muchísimo, han salido de estancamiento gracias a ponerle el foco a estas alteraciones biomecánicas. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Vamos con las implicaciones biomecánicas, empezando por el pie, ¿vale? El pie es una estructura fundamental, ¿vale? La primera que capta información sensorial del suelo y que según tipo de pisada, capacidad de disociación de dedos, si me he roto el dedo gordo, si la función no es correcta y demás, tanto del pie como de los dedos y más el dedo gordo, puede estar generando una alteración, ¿vale? Que acaba generando estrés articular en la rodilla, ¿ok? Y todo esto, si nosotros no lo identificamos, puede ser un problema, ¿vale? Como por ejemplo le pasaba a Dani, una increíble persona y una persona que ha trabajado conmigo durante mucho tiempo, que ha pasado por lesión de cruzado, ¿vale? 2 veces, y los últimos 3 años estaba teniendo muchos problemas a nivel de dolor, ¿no? Al final, estando de pie, decías que no puedo ni estar de pie ni media hora y no entiendo qué pasa, pues a lo mejor en mi cabeza estoy haciéndolo todo bien y demás. Con exploración vimos que el tipo de pisada era una pronación, pero que era excesiva, y simplemente buscando ese trabajo analítico del arco y luego llevándolo a un trabajo más global, ¿vale? Progresándolo poco a poco, el dolor se fue. ¡Wow! Es una alteración biomecánica que hemos corregido y de golpe la señal nociceptiva ya no llega. Es curioso, ¿no? Pues vale la pena identificarlo. Entonces, aquí es sobre todo ver primero el tipo de pisada. Aquí también entra en juego una cosa que, por ejemplo, le pasaba a Dani, que era el tema plantillas, familia. El tema plantillas, ojo aquí, cuidado, porque muchos casos, yo pondría las 2 manos en el fuego, en el que en un 70% de los casos la persona realmente no necesita plantillas. Aquí entran en juego 2 cosas, ¿no? O sea, primero el trabajo, pues propiamente de ejercicio, ¿vale? A nivel de la función del arco de manera analítica, luego llevándolo a un trabajo más global, como disfunciones tratadas con neurología funcional. Es una herramienta que, si me lleva siguiendo desde hace tiempo, ya he mencionado varias veces, que es brutal, y más en casos como estos. Muchas veces yo lo he visto varias veces, que al final con plantillas, ¿vale? La persona, si no han tocado la tecla, si a lo mejor muchas veces es lo que pasa, no necesita plantillas, genera más complicaciones que beneficios, ¿vale? Porque altera la mecánica, no hace lo que tendría que hacer, que es corregir la mecánica, sino que la altera, ¿vale? Pierde la función del arco, que esto a mí me ha pasado con personas que han trabajado conmigo, pierde la función del arco y ahí viene muchas complicaciones. Entonces, ojo, hay cuidado, porque muchas veces, tratando con neurología funcional, las disfunciones que tenga el propio pie junto al trabajo de ejercicio analítico después global, esto se soluciona de raíz, que es lo importante muchas veces. A lo que voy es que las plantillas son un parche, ¿ok? Y no estamos solucionando la raíz del problema. Así que ojo, cuidado con plantillas, que era el punto número 1 que quería mencionar. Si tenéis alguna duda acerca de plantillas, me lo preguntáis, como siempre, aquí abajo el link, plantillas, o si a lo mejor tenéis un tipo de pisada X que os genera dudas, me lo podéis preguntar y os contestaré encantado, ¿vale? Para salir de dudas. Luego, por lo que iba diciendo, si nosotros aquí detectamos la pronación, el último caso, por ejemplo, fue Carlos, ¿vale? He mencionado a Dani, pero Carlos también venía de mucho tiempo arrastrando lesión de rodilla por ser pronador, ¿vale? Que corrigiendo esto ya el cambio fue espectacular de nuevo, y identificarlo es muy sencillo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la pronación es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a caminar y el arco, ¿vale? Este gesto, imaginaos que esto es el pie, cae hacia adentro, ¿vale? Os podéis imaginar la alteración que viene después. Si se me cae el arco, pues, ¿qué va a pasar? Pues entonces no hay función del arco, se cae hacia adentro, luego va la rodilla y así. Imaginaros el estrés articular, ¿vale? Que supone entonces
Identificarlo realmente es sencillo, ¿vale? Conviene hacer una serie de tests que sí o sí pues, me permitan identificar pues, que exactamente tengo una pronación del pie, que hay varios tipos de pisada y varios tipos de problemas en relación al pie, pero del arco. Si yo tengo una pronación, ya sé que ahí hay un problema de la función del arco plantar que tengo que trabajar, ¿vale? Y lo mismo ahora con el segundo punto de dedos, ¿vale? Súper importante, esto sí que se pasa por alto, no, nunca se tiene en cuenta, y es la capacidad de disociar los dedos del pie, separarlos, de moverlos por separado cada uno y sobre todo, ¿vale? Sobre todo, aquí dedos en garra, todo lo que es una disfunción importante de poder moverlos por separado, que están ahí en garra, que esto seguro a lo mejor te suena, pues junto a un dedo gordo del pie, que esto por ejemplo a mí me ha pasado, es muy común, que se rompe, de hecho me lo rompí 3 veces consecutivamente, que eso me llevó mucho trabajo, bueno pues al final yo sé identificar que una rotura de dedo gordo del pie hay que tenerlo en cuenta a nivel de movilidad, ¿vale? A nivel de movilidad y a nivel de función del dedo gordo hay que restaurar esa función y hay que restaurar la movilidad. Si, por ejemplo, nos rompemos el dedo gordo y no lo tenemos en cuenta, nos queda una movilidad muy pobre, todo esto puede generar una compensación y una alteración biomecánica muy, muy importante. Recordar, esto me acuerdo que lo mencioné en un vídeo, un episodio de podcast, ya no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, que es súper importante, ¿vale? Tanto para pisar, sobre todo, y aquí hago un paréntesis, cuando yo salgo del quirófano, que voy a ayudarle al sistema a integrar el patrón de la marcha, ahí justo es cuando iba a crear conexiones neuronales nuevas, a integrar neuroplasticidad para que el dedo gordo del pie vuelva a tener esa función, le digamos al sistema que es ese dedo gordo del pie que nos impulsa, ese dedo gordo del pie el que tiene el contacto, y cuando yo me rompo el dedo gordo necesito, ¿vale?, restaurar la movilidad, sí o sí, necesito restaurar la movilidad y la función del dedo gordo, ¿vale? Entonces, que el sistema sepa en qué punto y de qué manera activar el primer contacto con el meta, con el dedo gordo del pie, con el hallux, y si no tengo la movilidad, restaurar la movilidad activa y pasiva, súper importante, ¿vale? Y, como digo, siempre dedos en garra es muy común, ¿vale? Yo me he encontrado dedos en garra, no tener la capacidad de disociarlos bien, problema también. Por eso, bueno, yo junto aquí los dos, ¿vale? Dedos del pie y el pie, yo es lo primero que veo. O sea, cuando alguien me contacta, empezamos a trabajar, por lesión de cruzado menisco, yo veo el pie, porque es que todo viene de abajo, es el primero que capta información sensorial. Por ello, para mí es pilar número 1 el pie y dedos del pie, importante a tener en cuenta en una exploración. Vale, ahora vamos con el siguiente punto, que es también fundamental en función de pues, la posición que tenga mi pelvis, ¿vale? Ahora vas a ver de manera mucho más práctica, porque aquí me podéis ver y ahora voy a explicar, pero en función de la posición que tenga, tendré más o menos tensión, por ejemplo, a nivel de cruzado anterior, ¿vale? Entonces, esto es un punto súper importante. Si yo tengo la pelvis más en anteversión, ¿vale? Esto es algo súper importante a tener en cuenta, más posición de anteversión, voy a generar más tensión a nivel de cruzado, ¿vale? Por ejemplo, entonces, yo sé que si mi mecánica, en este sentido, va a variar mucho, va a cambiar mucho, si yo tengo la posición más en anteversión que en retroversión, ¿vale? Esto es muy fácil, es anteversión, el culo para atrás, esta curva lumbar que tú puedes meter la mano, estás estirado en el suelo, tú puedes meter la mano y, ostras, noto, ¿no?, este hueco ahí en el lumbar. Pues entonces tengo una posición de anteversión, ¿vale? Y esto conviene tenerlo en cuenta. Entonces, aquí ya sería un vídeo muy largo, ¿vale?, hablando de caja torácica, respiraciones, etcétera. Pero si yo tengo la posición de anteversión, primero tengo que ver mi capacidad de expansión intercostal, ¿vale? Y hacer un trabajo analítico para mejorar un trabajo de respiraciones, ¿vale? Primero un trabajo de respiraciones, mejorar esa expansión intercostal y sacarme de ahí, sacar la pelvis de esa posición de anteversión, también con un trabajo analítico accesorio de respiraciones, sacar al sistema de esa posición de anteversión, ¿vale? Hacer un protocolo que a mí me permita que mi pelvis pase de anteversión a retro, ¿vale? Retroversión, ¿ok? Y con este cambio, ¿vale?, yo ya voy a tener menos tensión a nivel, por ejemplo, de cruzado anterior, ¿vale? Por lo que, sí o sí, de nuevo, en una exploración, por ello siempre digo que hay que hacer una exploración antes de empezar a trabajar, que yo pueda ver este tipo de trabajo, ¿vale? La capacidad que yo tengo a nivel de expandir, ¿vale?, a nivel intercostal y de sacar la pelvis de esta posición de anteversión, me va a ayudar muchísimo a no tener pues, esa alteración biomecánica, que al final todo viene de arriba, también habéis visto que viene de abajo del pie, pero también de arriba, ¿vale? Si yo tengo una alteración aquí arriba en la posición de la pelvis, todo lo de abajo
va a estar de alguna manera pues alterado en este caso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta anteversión se me ocurre el caso de Sara, que es una persona que trabaja conmigo desde hace muchos meses, que me contactó con esta anteversión de la pelvis que estaba generando una alteración biomecánica muy grande, ¿vale? Entonces, de raíz ya buscamos solucionar esto y aparte de que se le fue el dolor lumbar, bueno, otro punto a favor, el dolor lumbar se le fue, reducimos toda esta alteración biomecánica y luego todo funcionó muchísimo mejor, ¿vale? En su caso era cruzado sin pasar por cirugía, ¿vale? Y desde el inicio detectamos esto y lo trabajamos de raíz porque ya es que nos va a estar condicionando y le va a estar generando mucha más tensión a nivel de cruzado que no nos va a interesar para nada, entonces conviene tenerlo en cuenta y mejorarlo, ¿vale? Entonces de aquí también me voy a rotación interna, tanto de cadera como de tibia, ¿vale? Aquí saber identificar si yo tengo una limitación de rotación interna de cadera y luego de tibia es fundamental, ¿vale? Para que se acople bien el fémur, al final tenemos que, imaginaros que yo tengo una limitación muy grande de rotación interna de cadera, ¿vale? Y de rotación interna de tibia, mi fémur no se va a acoplar de manera correcta y eso va a generar de nuevo compensaciones y alteración biomecánica que no nos va a interesar, por lo que aquí hay que meter un trabajo, primero analítico, ¿vale? Analítico para sacarnos de esa posición y poder mejorar esa rotación interna de cadera y luego también de tibia, ¿vale? Ahora lo veremos con un par de 3 ejemplos rápidos. Y de esta manera, imaginaos, si yo, hostia, de algún modo he conseguido esta retroversión, consigo mejorar mucho mi rotación interna de cadera y de tibia, tengo la función perfectísima de mi arco plantar, de mi dedo gordo, no tengo los dedos en garra, se lo estamos poniendo muy fácil al cuerpo, se lo estamos poniendo muy fácil al sistema en el momento en el que mi mecánica funciona como tiene que funcionar, no tengo ninguna alteración biomecánica, pues ostras, se lo estamos poniendo más fácil al cuerpo para asimilar correctamente el trabajo y que no sea ninguna alteración y luego no haya estrés articular de más. Es súper importante, ¿vale? Al final, sí es verdad que no me parece tampoco, si la persona no tiene ninguna alteración biomecánica, solo poner el foco en la biomecánica no creo que sea el punto, pero sí que siempre meter trabajo accesorio más aún si yo detecto una posible anteversión, una posible falta de rotación interna, meter trabajo accesorio de este tipo me parece súper buena idea para complementar el trabajo de adaptación y seguir avanzando con seguridad y con menos estrés articular. ¿Vale, familia? Entonces, aquí la rotación interna, en este caso de cadera, vendría siendo esto de aquí, ¿vale? La rotación interna de cadera. Pero hay varias maneras de trabajarla, ¿ok? Muchas maneras de trabajarla. Entonces, simplemente para que lo veáis de manera rápida y aprovecho también para decir, la rotación interna de la tibia vendría siendo esto de aquí, ¿vale? No es una inversión y versión de tobillo, sino es una aquí rotación interna, sin compensaciones, ¿vale? De tibia, ¿ok? Entonces, aquí me gusta muchísimo a mí trabajarlo de manera analítica, de manera global, ¿vale? Es decir, el típico ejercicio que seguro que has visto en redes sociales está muy bien, que es, a ver, si se ve desde aquí yo creo que sí, típico ejercicio, familia, que habéis visto, os va a sonar seguro, pum, pum, y así, ¿vale? O también, seguro que también lo has visto desde aquí, una goma, ir afuera, que está muy bien, hay que trabajarlo, yo también lo hago trabajar, pero hay que complementarlo, ¿vale? Hay que ayudar al sistema a salir de esa posición también, por ejemplo, en una posición de caballero, ¿vale? En una posición de caballero, y yo voy a buscar un trabajo de rotación, rotar el cuerpo, ¿vale? De aquí, rotar el cuerpo aquí, voy a buscar también trabajarlo en una posición de caballero, lo mismo en una posición de zancada, ¿vale? Depende del punto de la persona, pero a mí ya este trabajo me gusta muchísimo ponerlo, ¿vale? Es en una posición de zancada, yo voy a ir a buscar también un trabajo de rotación interna, ¿vale? Rotación interna, también de manera dinámica, en posición de búlgara, en posición de zancada, etcétera, ¿vale? Y lo mismo aquí, por ejemplo, con rotación interna de tibia. A mí las alteraciones biomecánicas me gusta mucho trabajarlas de manera analítica y de manera más global. Por ejemplo, también en la pronación, ¿vale? Primero, de manera analítica, trabajar la función del arco plantar y de los dedos del pie y luego que trabajen de manera más global, en un patrón de zancada, en un patrón de búlgara, con una goma que me tracciona hacia adentro, luego en pliometría también, en desaceleraciones. De hecho, aquí hago un pequeño paréntesis que no lo he mencionado, pero me parece fundamental que cuando yo vaya a construir las bases de impacto, voy a preparar el sistema para que tolere de luego bien el impacto, yo voy a buscar que sepa
propiamente el hacer un buen trabajo de absorción de fuerzas. Yo en ese punto, cuando voy a hacer un trabajo de absorción de fuerzas, familia, aquí ya habéis visto en el vídeo de cómo volver a correr transmisión de cruzado, ¿vale? Cuando yo voy a buscar este trabajo, aprovechar que yo sé que mi sistema es propenso a tener una alteración biomecánica en el pie o he tenido una alteración biomecánica del pie y la he ido trabajando, en este punto ayudarme de, por ejemplo, unas minibands o una goma que me obligue a crear conexiones neuronales nuevas en las que yo constantemente estoy procesando información de, oye, que tengo que activar el arco del pie porque mira, si no lo activo la banda se deja de tensar y me caen hacia adentro, y constantemente desde las bases de menos a más demanda claramente y en el punto correcto, pues que mi cuerpo aprenda a pues, tener el arco activo, en este caso imagina el arco activo en el punto en el que estaba Carlos hace poco. El arco activo cuando voy a absorber fuerzas, primero bipodal, asimétrico, zancada, etcétera, es buenísimo, ¿vale? Yo creando ya estas conexiones neuronales que poco a poco, ¿vale? Me van a hacer ser más competente de manera inconsciente y yo no tener que pensar constantemente activar el arco a modo de repetición. Yo ya seré competente, voy a utilizar el arco plantar en el momento correcto, de la manera correcta, ¿vale? Sin necesidad de estar pensando porque he creado una muy buena base desde el principio. Así que espero que al menos os haya servido también para ver con perspectiva de nuevo esta lesión, saber que hay que poner el foco en la rodilla, sí, pero también en otras cosas aparte del sistema nervioso, enfoque biopsicosocial y la biomecánica, ¿vale? Que en función de las alteraciones que yo tenga, a medida que yo vaya avanzando en la recuperación, también hay que ponerle el foco ahí, mimar la biomecánica y, por ejemplo, si tengo una anteversión, ayudarle al sistema, al cuerpo a salir de esa posición de anteversión, lo mismo con el resto de alteraciones. Así que, como siempre, si queréis más píldoras de conocimiento y estar más cerca mía, tenéis mi comunidad aquí abajo, está el link, es comunidad gratuita, donde voy semana a semana, día a día, subiendo cositas que sí o sí os van a ayudar. Y luego, si queréis que sea yo el que valore vuestro caso para ayudaros en vuestro proceso de recuperación, tenéis el link aquí abajo para escribirme personalmente.